Hola mi gente, bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de su programa Conversaciones sin Fronteras RD. Agradecerle como siempre su sintonía, su conexión, su apoyo, sus comentarios, sus preguntas que hacen cada entrega de cada episodio. Hoy estaremos hablando de un tema tan importante como los demás, pero un tema muy sensible que además es poco abordado en nuestro país y en nuestra sociedad. Vamos a hablar en el día de hoy sobre las personas en condición de discapacidad o las personas con discapacidad, como también se le llama. Entonces, también quiero en este momento agradecer, como siempre, agradecer la sintonía con nombre y apellido. Y yo quiero agradecer a Catalina Pirón en El Almirante, que todos los viernes se sintoniza con este programa y participa y además hace comentarios. También quiero agradecer a Miguel Hernández Mejía, que también sintoniza este programa, a Arelis Mejía, que reside en el sector de Lucerna, en Santo Domingo Este. También quiero agradecer a Alicia Shin, que nos ve desde Estados Unidos, Nueva York. Alicia, pronto voy a hacerte una visita por allá. Y también a Priscila Paniagua. Priscila, que nos ve, nos sintoniza desde San Francisco. Y con Priscila quiero solidarizarme con el pueblo de San Francisco, que todo este fin de semana recibió muchas lluvias e inundaciones y desafortunadamente hubo pérdidas en la agricultura, hubo también situaciones del tendido eléctrico, se inundaron las casas. Toda nuestra solidaridad en nombre mío y del equipo de producción de Conversaciones sin Fronteras RD para el pueblo de San Francisco. Priscila, un beso y un abrazo para ti y tu gente de allá de San Francisco. Y capacidad CONADIS, www.conadis.gov.do, que a su vez ha sido un trabajo de la Oficina Nacional de Estadística en base a INNOGAR 2013. Total general nacional de personas con discapacidad 708.597, de los cuales 341.975 son hembras y 366.622 varones. Hoy nos acompaña Karina Corbalán. Karina, además de ser nuestra entrevistada de hoy, es una amiga muy querida, con quien tuve la oportunidad de compartir en un escenario laboral y nos acercamos bastante y bueno, es una persona a quien le tengo mucho afecto. Karina Corbalán, que además yo pensaba que Karina era psicóloga, y Karina es tanta cosa que yo, tú sabes, creía que era psicóloga y me corría y me dice, no, soy profesora de educación especial. Pero Karina, tú das psicología por donde quieras, ¿eh? Qué bueno tenerte por aquí, Karina. Antes de comenzar contigo a desarrollar el tema de hoy, Karina, que es sobre juventud o personas en condiciones especiales, yo quiero pedirle a ustedes que participen de una dinámica que vamos a hacer durante toda la entrevista y el conversar con Karina, que tiene que ver con un hashtag. El hashtag se llama Juventud Sin Límites RD. Juventud Sin Límites RD. Recuerden que ustedes pueden colocarlo acá debajo en comentarios. Recuerden que también pueden hacer preguntas para respondérselas en este episodio. Karina, lo primero que a mí me gustaría es que tú te presentes, que tú digas de dónde vienes, porque yo sé que tú no eres dominicana nacida, pero sí eres dominicana de corazón ya, y aplataná. Sí, claro. ¿Tú comes plátano, Karina? Yo como plátano frito. Frito. ¿Tú ves? Es una dominicana ya. Karina, cuéntanos de ti. Bueno, Karina Corbalán es mi nombre, soy chilena, nací en Chile, pero tengo en el país ya 14 años. Mi primera profesión es licenciatura en educación especial y la carrera de educación especial tiene varias disciplinas que se combinan. Claro que hay mucho de psicología, hay mucho de neurociencia, porque indagamos un poco más en el desarrollo neurológico de las personas para ir mirando esa diversidad que tenemos en nuestros cerebros, así que sí, de alguna forma uno tiene varias disciplinas dentro de la carrera. Ok, qué bien. Karina, lo primero que siempre nos gusta es que podamos explicarle a la persona el tema que abordamos, de qué se trata, porque aquí yo noto que hay mucha confusión, sobre todo en los medios de comunicación, y se ha ido cambiando el concepto de cómo referirse a las personas que están en condición de cierta discapacidad, y a veces se piensa que es un capricho,
de las personas que abordan el tema. Yo creo que no es así, pero tú eres la experta y eres quien puede aclararnos de qué estamos hablando cuando hablamos de personas en condiciones especiales o de discapacidad. Sí, bueno, entender que el concepto de discapacidad ha evolucionado y ha cambiado en el transcurso de los años y en estas últimas décadas bien rápidamente. Y ese cambio de conceptualización también tiene su incidencia en el cambio de enfoque, de cómo trabajamos, de cómo impulsamos el desarrollo y el aprendizaje de esta población. Así en un recuento rápido podemos decir que hay una convivencia de distintos enfoques en República Dominicana para abordar a la discapacidad. Por ejemplo, tú sabes que hay muchas personas que todavía sienten la discapacidad como un castigo divino. Algo hiciste en tu vida que te salió un hijo o una hija con discapacidad. Y esa sensación de yo sentirme castigada por una situación como esa, también tiene su repercusión en cómo yo me relaciono con mi hijo y con mi hija. Pero afortunadamente hemos ido entendiendo lo diferente y hemos ido mirando distintas formas de entender la discapacidad. Hoy en día, desde el enfoque de derechos humanos, entendemos a las personas con discapacidad como seres humanos, como personas con derechos, y que la discapacidad no surge solo de una condición personal. La discapacidad tiene que ver con un déficit que es de la persona, por ejemplo, visual. Yo nací con un problema visual o auditivo, pero no solamente mi déficit, es que la sociedad no se organizó para esta diversidad que somos. Y ciegos y sordos han nacido desde siempre, pero la sociedad no ha entendido todavía que todos los servicios tienen que ser accesibles para todas esas personas. Tengo una visión 20/20 o tengo una visión menor, yo tengo el derecho a acceder a los servicios como el resto de las personas. Por eso el acento va saliéndose de la persona y se va centrando en que los servicios sean accesibles para todos. De hecho, hay personas, hay familias, y eso es histórico, que le da vergüenza que sepan que hay una persona con una condición en la casa, del tipo que sea. Sí, lo esconden. Así es. Pero también hay un Estado que no lo integra en las políticas públicas, que lo invisibiliza, que no lo considera. Por ejemplo, cuestiones tan simples como las rampas en la escuela para poder acceder a un segundo nivel, por ejemplo, un ascensor, un elevador, o el tema de los jóvenes y las jóvenes que no tienen, que tienen situaciones visuales, ¿no? O ceguera. Que no pueden ir a la escuela porque no hay las condiciones ni las herramientas para que puedan estudiar cómo podemos hacerlo, lo que tenemos esa situación resuelta. ¿A qué se debe? Ya tú lo has dicho de alguna manera, pero me gustaría que lo profundizara un poco más. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos esa situación de ocultación de las personas que tienen alguna condición de discapacidad en la familia. Sí, tiene que ver con esta concepción de discapacidad desde el castigo, desde la vergüenza, porque tiene una connotación social. La persona con discapacidad está asociada a la improductividad. Una persona con discapacidad, entendido en el consciente colectivo, no tiene las mismas posibilidades de avanzar en el entendido de que las limitaciones son de esa persona. Cuando logramos avanzar en políticas públicas y en normativas desde la perspectiva social o desde los derechos humanos, cambia el foco. Y quien cambia no es la persona, quien cambia son las estructuras físicas, como tú decías. Necesitamos una infraestructura accesible para todo el mundo. Necesitamos que también los chicos con discapacidad tengan acceso al aprendizaje. Por tanto, los recursos educativos tienen que ser diferentes. Los docentes tienen que estar preparados para esas diferencias. Son un sinnúmero de cosas que tienen que ir avanzando, aunque han avanzado, no podemos decir que no, tienen que seguir avanzando y sobre todo impactar la cultura. Cuando nosotros hablamos con personas con discapacidad y nos dicen claramente que la mayor barrera que enfrentan ellos como personas con discapacidad es la actitudinal. Esta concepción de que la discapacidad es sinónimo de imposibilidad. Y es algo absolutamente falso. Nosotros podemos mostrar con evidencias concretas, sobre todo en países que tienen un avance y un recorrido mayor, cómo las personas con distintas discapacidades han accedido a distintos puestos laborales, a distintos puestos profesionales, han sido un aporte y han enriquecido la ciencia, la tecnología y el área donde se desempeñen. Por tanto, las limitaciones no están en las personas,
Las limitaciones están en estas barreras, sobre todo la actitudinal, que todavía asocia la discapacidad con limitación absoluta. O sea, que la barrera está en la sociedad. La barrera está en la sociedad. Y una cosa, Karina, yo hace un tiempecito vi a un señor, ya un joven señor, con el síndrome de Down español, haciendo una serie de conferencias y entrevistas maravillosas, o sea, un chico con unas capacidades y una inteligencia muy particular. Y eso me llama la atención y lo traigo a colación para que tú nos hables un poquito. Esa condición de discapacidad es variada, son distintos tipos. La gente cree que es una sola cosa cuando hablamos de discapacidad, pero la capacidad tiene mucha variedad. Tú puedes hablarnos de esas variedades porque está el auditivo, está el visual y supongo que en función de cada situación y cada condición, la acción. Exactamente, exactamente. Sí. Si bien hay elementos particulares para cada discapacidad, lo que necesita una persona con discapacidad visual es distinta a una persona con discapacidad auditiva o discapacidad cognitiva. Son diferentes estrategias. Sin embargo, hay un factor común que es creer en que pueden. Si el personal docente que se enfrenta a la enseñanza de estos alumnos tiene la expectativa bajita y dice, no, por más que yo me esfuerce, no va a llegar a desarrollar muchas competencias, mejor inconscientemente trato de poner mis esfuerzos en donde el estudiante que sí va a avanzar. Hay un elemento común que es confiar en que las personas pueden tener un potencial de desarrollo enorme. El que tú mencionas, el joven con síndrome de Down, nosotros tenemos chicos con síndrome de Down en el país, pero con un desarrollo menor. No porque el síndrome de Down sea diferente, es por las oportunidades de aprendizaje que tuvieron a temprana edad, el estímulo que necesitan, el acompañamiento que necesitan para desarrollar comunicación, desarrollar sus habilidades cognitivas, desarrollar su interacción social. Todos esos elementos tienen que estar presentes desde temprana edad con una intención clara de cómo desarrollar ese potencial. Si yo no lo estimulo a temprana edad porque siento que no va a llegar muy lejos, sus posibilidades de desarrollo disminuyen drásticamente. Y es lo que vemos en el país. Muchos chicos con síndrome de Down sin lenguaje. Y no porque tengan dificultades, tienen dificultades, pero no imposibilidad de hablar. ¿Me comprende? Muchos chicos sordos en otros países logran un nivel de aprendizaje como otro compañero que no tiene sordera, pero para eso necesitan aprender su lengua materna a muy temprana edad, cosa que no pasa masivamente en el país. Necesitamos tener todos esos elementos conjugados con una ruta de atención bien articulada entre todas estas instituciones públicas que están al servicio de la población con discapacidad, para que sea así, desde temprano, desde que nace, desde antes de nacer. Ya yo sé que viene un chico con síndrome de Down. ¿Qué estrategia, cuál es la ruta para asegurar que tenga la estimulación adecuada, en el momento adecuado, para que ingrese a la escuela y todo su proceso, con el apoyo que necesita? Y quiero aprovechar que mencionaste la escuela, dar un mensaje que me plantea el equipo de producción y es recordarle a nuestra audiencia que estamos en Conversaciones Sin Fronteras RD, hoy con el episodio Juventud en condición de discapacidad o personas con discapacidad, pero juventud con discapacidad. También recordarle que deben darle hashtag Juventud Sin Límites y escribirlo en comentarios. Y no olviden que si este episodio les está gustando, deben darle al me gusta, deben también darle a la campanita para que reciban todos los episodios que producimos y también compartirlo con sus redes para que otras personas tengan la oportunidad de poder encontrar en estos episodios información importante. Porque ustedes saben, aquí hablamos de cosas importantes de manera relajada. Para hacerte la siguiente pregunta. Yo recuerdo una vieja amiga, que tiene un chico con cierto grado de autismo. Es un autismo bien, no manejo bien pero yo sé que es un poco elevado. A ella le dio mucho trabajo conseguir una escuela, sobre todo cuando estaba más pequeño, porque a la escuela que le llevaba, las maestras, el personal docente, no sabía cómo a tratarlo y cómo recibirlo. Y la pregunta es entonces, ¿qué tiene? ¿Por dónde debe enfilar la mirada en la política pública de educación, en una subpolítica pública, como el tema de la discapacidad, para poder ayudar al docente? Porque también hay una realidad, o sea, una docente que es preparada en la universidad, simplemente en los contenidos, no será posible que ella pueda recibir a un niño o una niña con cierto grado de autismo porque ella no tiene las herramientas. ¿Cómo tú entiendes que esto puede ser subsanado, puede ser trabajado, puede ser abordado?
Mira, primero, en discapacidad no solo un docente se hace cargo de todo el desarrollo y el aprendizaje de un chico con discapacidad. Intervienen equipos multidisciplinarios. Primero para su evaluación y que nos determine sus niveles de autismo, nivel 1, 2 o 3, sus niveles de lenguaje, sus niveles de interacción. Una buena evaluación te da herramientas para hacer un buen programa. Primero, no solo el docente, tiene que haber una articulación entre educación y salud pública para que podamos hacer buenas evaluaciones y a partir de esas evaluaciones desarrollar sus programas de apoyo, desde lo educativo en la escuela y desde lo terapéutico en salud pública. Esa articulación es imprescindible. Eso como inicio. Dentro de la escuela, un docente con una cantidad excesiva de estudiantes por aula también va a dificultar, aunque tenga las herramientas metodológicas. En el último manual operativo de centro público que se difundió desde diciembre del año pasado, se incorpora un docente adicional en las aulas que tienen estudiantes con discapacidad. Y eso es un gran aliciente de que nosotros podemos hacer un mejor trabajo por esta población. Claro, tú nombraste algo imprescindible, la preparación. Los docentes tienen, todos los docentes del país van a enfrentar una diversidad de estudiantes en sus aulas y tienen que estar preparados con estrategias metodológicas, con materiales accesibles para poder dar esa respuesta educativa. No es solo el docente, es un centro educativo que se organiza en torno a dar una respuesta a ese estudiante, con un equipo distrital que lo apoya, con un equipo regional que apoya y con equipo nacional que apoya. El ministerio en su conjunto tiene que abordarlo como una política institucional. No es carga del docente solamente. Para que el docente Pero sería entonces formar a los que ya están y a las que ya están. No es un personal especial. Es que el que ya está es el que va a ser trabajado, formado para que pueda atender esa situación que se le presenta en el aula. También hay profesionales especializados, docentes de educación especial, que también se pueden incorporar a los centros educativos regulares como un apoyo extra, porque no es un docente el que tiene que abordarlo, un equipo. Okay. Y recuerda que también en el país tenemos centros de educación especial, que están dirigidos para estudiantes con discapacidad más severa o discapacidad múltiple. Ahí sí hay un personal más especializado y que incluso debe incluir personal del área de salud permanente para atender todas esas necesidades que pueda presentar esa población. Muy bien. Una cosa más, Karina. ¿Cómo una madre, te lo digo porque hay personas que hicimos hemos hecho varios episodios, y una madre a raíz de uno de esos episodios me escribió. Y entonces se me ocurre preguntarte, ¿cómo una madre puede detectar, puede identificar que su chico o su chica a temprana edad tiene una condición de discapacidad y qué debe hacer cuando ve que hay algo extraño, pero que ella todavía no tiene claro qué es? Sí, bien, el tema de la familia es complejo, no es una cosa simple porque enfrentarse a la realidad de que tu hijo no cumple las expectativas que tú tenías cuando está desde la barriga, desde que tú quieres que sea una persona exitosa, que sea bonito, todas esas expectativas que tú tienes como familia, como mamá, como papá, cuando tienes un chico que empieza a dar señales de que no va al mismo ritmo que los otros, alguna señal de alerta, tú te sientes conmovido y te puede afectar de forma importante en términos emocionales y eso repercute en la relación con el niño, con tu hijo y de ahí en todo su desarrollo. ¿Cómo detectarlo? Primero, tener claro de que los niños no van al mismo ritmo todos. El desarrollo es un continuo y algunos aprenden a caminar, no sé a qué edad empezaron tus hijos, pero pueden ser a los 10 meses, 11 meses, un año. Que mi hijo no vaya igual que el primito no significa que tiene discapacidad. Hay rangos y algunos chicos van más rápido en alguna área y algunos van más lento. Eso no habla de discapacidad. Habla de discapacidad cuando se juntan varios elementos y perpetúan en el tiempo. ¿Qué elementos son parte del desarrollo? Y ahí es bueno asesorarse por especialistas en estimulación infantil. El lenguaje, sabemos que el lenguaje tiene que ser desarrollado, va paulatinamente, las primeras palabras, tú sabes que empiezan a salir el papá, tata, 10 meses, 8 meses, pero va incrementando a medida que va avanzando. Y si yo veo que mi hijo o mi hija no tiene ese incremento o no aparecen las primeras palabras después de un periodo razonable que debió pasar, yo puedo tener una señal de alerta. No significa discapacidad, significa una alerta. ¿Qué tengo que hacerme asesorar por profesionales especialistas en el área infantil? Lo mismo en la interacción. Los chicos
por sí mismos, primero interactúan con la mamá, con el papá, hacen una socialización con los hermanos y poco a poco van abriendo sus relaciones con otros. Si ese proceso se da en esa forma natural, está perfecto. Pero si no se da, yo sé que algo está pasando y me asesoro. Nunca diagnostico como familia una discapacidad. El diagnóstico lo tienen que hacer Tiene que darlo un profesional. Pero yo puedo sentirme en alerta y confirmar. Pero como te decía, ahí intervienen elementos emocionales, porque yo no quiero aceptar que mi hijo no va a ir al ritmo de los otros, que mi hijo no es inteligente. O sea, que hay un momento inicial de negación de parte de mamá y papá. Sí, hay un momento inicial de negación y incluso cuando te dan el diagnóstico de discapacidad, tú pasas por todo un duelo que tienes que elaborar todo un proceso emocional acompañado por los profesionales de esa área para que puedas poder de alguna forma desprenderte de ese hijo ideal que tú esperabas y poder reencontrarte con este hijo. O sea que la familia también necesita terapia e ir a un especialista que le ayude a manejarlo. Porque te cuento que también amigas me comentan, o sea, las angustias que les genera cuando van a los centros a buscar al proceso de seguimiento, que ven también, una amiga de hecho nos escribía a raíz de uno de nuestros episodios, cómo ella se siente angustiada cuando va al centro a buscar la orientación y a darle el seguimiento a su chico, a un chico, y la cantidad de madres que ella ve ahí, ella se preocupa también por las otras madres, que como es natural, porque le generan muchas angustias y ella parece ser que en ese escenario comparten situaciones, angustias y demás. Entonces también mamá, que es la que generalmente enfrenta la situación, necesitaría un acompañamiento, ¿no? Claro. El abordaje en términos de discapacidad tiene que ser a nivel familiar. El chico que va a necesitar ciertos estímulos particulares, ciertos apoyos, esa madre que por lo general, como tú dices, es la que se hace cargo de llevarlos a las consultas, de llevarlos a las terapias, de buscar la escuela, que la rechazan y busca otra, por lo general es la madre, pero también esos hermanos que se quedan de alguna forma con menos atención, porque este niño requiere más atención, también necesitan un apoyo para poder asimilar todo este proceso, que es una familia diferente, ni mejor ni peor, diferente, que tiene que organizarse de forma diferente. Una amiga nos comentaba que la familia se convierte en autista también, automáticamente. Bueno, pues es un eufemismo. O sea, una manera de decirlo, ¿no? Una manera de decirlo. Que sí por puede vivir provocar, la situación. Lo que sí puede provocar es mucho aislamiento, porque tiendo a sobreproteger, no quiero que lo miren raro, el resto o que lo hieran. También, a veces los familiares cuestionan, no, tiene que ver con la crianza, no que tiene algo especial, es que tú eres muy permisiva, que tú tienes que ponerle límite, sin comprender lo que pasa realmente en el desarrollo de ese niño. Y ahí conecto. En la escuela, los chicos y las chicas tienen una manera de abordaje que hiere. Y cuando hay un chico o una chica con ciertos niveles de autismo, es atacado y es aislado. ¿Qué habrá que hacer con los chicos y las chicas en los centros educativos para que comprendan qué es lo que está pasando y asuman una postura distinta de abordaje? Mira, lo que más ha resultado, y eso es la evidencia muy concreta, a más temprana edad tú juntas chicos con y sin discapacidad, el desarrollo y la socialización es mucho mayor. Porque en las etapas primeras de la escolarización, los chicos no entienden si tú tienes discapacidad. Si tú estás en una silla de ruedas te van a ir a preguntar ¿y por qué tú no te paras? Y el chico lo va a asumir desde su nivel y lo va a responder. Las mejores experiencias son cuando los chicos empiezan desde bien pequeñitos a estar juntos. Y hay una unión y una comunión que te permite entender que mi amigo es diferente. No hay un cuestionamiento, eso lo empezamos a aprender después, a querer hacer que todos somos iguales. Las mejores experiencias de inclusión de chicos con discapacidad es cuando son a las primeras etapas. Eso no quita que hay que hacer sensibilización, sobre todo con las familias de esos chicos que sí tienen mucho prejuicio, de hacerles entender que no se pega, porque a veces la familia no te junta con el amiguito, porque como habla mal, puede ser que tú hables mal. No, eso no se pega, al contrario. Le ayuda al chico con discapacidad a desarrollar mejor lenguaje cuando escucho cómo habla mi compañero. Así que la sensibilización a la familia siempre va. Pero la práctica nos ha demostrado que entre más pequeñitos están juntos, menos prejuicios hay y mucha más aceptación. O sea, que el prejuicio lo tengo yo entonces. Lo tenemos y se lo transmito a los chicos. Denle me gusta, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y compartan para que esto pueda tener
el efecto que queremos. Tienen que sintonizarnos este viernes. Más respetuoso para referirse a estas personas es persona con discapacidad. Este término pone el énfasis en la persona primero, reconociendo su humanidad y no reduciéndola a su condición. Es crucial centrarse en la persona, no en la discapacidad. Esto se alinea con el modelo social de la discapacidad, que ve la discapacidad como una interacción entre las características de las personas y las barreras sociales y ambientales. Karina, vuelvo contigo. Decías y hablabas de cómo hacer este abordaje y que las personas también necesitan acompañamiento, la familia. Y yo aquí quiero preguntarte, ¿qué tú le puedes decir a esos jóvenes y esas jóvenes que tienen niños y niñas en condición de discapacidad? Porque para la juventud no es tan fácil lidiar con esto. Digamos, jóvenes que están en edad entre los 16, 17 y hasta más jóvenes, y los 20 y tantos, 30 y tantos de años. Es una situación difícil. ¿Qué le podemos decir a esa juventud que está en este momento pasando por esa situación con sus chicos y chicas? Bueno, son muchas cosas que pueden influir en que la situación se desarrolle de mejor forma. Primero, no aislarse, siempre buscar su red de apoyo. Sentir que yo lo voy a poder hacer todo va a significar un nivel de exigencia y de frustración que te puede llevar a hacer las cosas no tan bien. Tienes que tener tu red de apoyo familiar, amistades, en el mismo centro educativo donde luego insertes a tu hijo. Sentir que hay otras personas que pueden aportar con orientaciones, con acompañamiento, con escucharte, porque también a veces yo necesito desahogarme ya. Ese acompañamiento no debería generar ese aislamiento, acompáñate. Que esos jóvenes se acompañen por personas que sean validadas por esos jóvenes, que sean, algunos pueden ser profesionales, otros pueden ser simplemente personas del barrio, de su familia, que le entreguen ese acompañamiento. Y segundo, buscar profesionales que le orienten en términos de lo que necesita un niño con discapacidad. Tenemos que sacar el esquema, y algún día yo creo que lo vamos a lograr, en que somos todos iguales. No vamos a lograr lo mismo todo el mundo. Mi hijo puede ser súper bueno para el deporte, no tiene que ser científico. Mi hija puede ser buena para la matemática. Mi hijo con discapacidad, y hemos visto que puede desarrollarse en cualquiera de los ámbitos, y lo han hecho excelentemente y han sido aportes. No ponerse barreras ilimitantes desde el inicio. Vamos a ir viendo cómo va desarrollándose, cómo va aprendiendo, quizás se demore más tiempo, pero va a lograr ir desarrollándose de acuerdo a sus intereses, a sus necesidades, y puede desarrollar una vida completamente autónoma, feliz, independiente, y puede aportar a la sociedad desde su mirada. Sacar esos esquemas de que tenemos que tener las mismas trayectorias todo el mundo, aprender en el mismo ritmo, ser el mejor de la clase, no te asegura felicidad. De hecho, hay quienes dicen iguales en la diferencia. Así mismo. Iguales en derecho, pero somos todos diferentes. Claro. Y bueno, y aprovecho también para preguntarte, Karina, porque me parece que la situación de discapacidad no la vive igual la mujer que el hombre. Me gustaría también que tú puedas explicarle a nuestra audiencia cómo vive una mujer y cómo vive un hombre la discapacidad. ¿Qué es lo que pasa? Claro que hay mucha diferencia, hay todo un tema cultural de las expectativas que se tienen para hombres y para mujeres que se ven de alguna forma afectadas cuando tienen discapacidad. Las mujeres, por cultura, por estereotipos, está asociado a la maternidad, está asociado a los cuidados de la casa, al cuidado del marido, culturalmente. Y todos esos elementos, una persona con discapacidad, una mujer con discapacidad, se piensa socialmente que tiene limitaciones en eso. Entonces, ¿cómo yo te ubico dentro del rango mujer si tú no puedes procrear, por ejemplo? Cosa que es absolutamente falsa. Todo está basado en prejuicios. Las mujeres con discapacidad tienen las mismas probabilidades de tener hijos, de fertilidad, que una que no lo tiene. El tema está en toda esta carga prejuiciosa de que te puedes hacer cargo de un hijo si tú no puedes hacerte cargo de ti misma. Todo el tema de unas esterilizaciones forzadas y sin preguntar, toda una vulneración de derechos sexuales y reproductivos que enfrentan las mujeres, que es una carga muy fuerte. Esta asociación de que
Mujer con discapacidad no está asociada a la sexualidad, es asexuada o es hipersexuada. Estos dos extremos de prejuicio afectan grandemente el desarrollo de algo tan importante como la sexualidad de una mujer. Que de seguro también es parte de la misma construcción social y cultural de género. O sea, se le agrega el tema de la condición de la discapacidad que lo agrava, exacto, pero igual es una construcción. Así mismo, la construcción de género de la mujer que está asociada a ciertas actividades y ciertas funciones se ven limitadas desde el prejuicio para una mujer con discapacidad, que ni siquiera puede ser madre. Imagínate la asociación que hay entre mujer y madre, que esta mujer con discapacidad se supone que no podría porque no se hace cargo de sí misma. Hay todo un elemento que sería interesante seguir analizando con más profundidad, pero que afectan grandemente el desarrollo emocional, la autoestima y el desarrollo personal de esas mujeres. Claro que sí. Y bueno, definitivamente no vamos a hacer solamente esta entrega, tendremos que hacer otra para profundizar en esos elementos. Quiero preguntarte además, en materia laboral nosotros tenemos leyes, tenemos marcos jurídicos que plantean que las personas en condición de discapacidad tienen que generársele espacio para que sea una cuestión, estamos hablando aquí de inclusividad, ¿no? Sí. Para que puedan laborar. Pero observamos que básicamente lo sientan a tomar un teléfono y se entiende entonces que no pueden hacer otras labores dentro de una empresa o dentro de una institución pública. Sí. ¿Qué tú nos puedes decir sobre eso y cuáles pudieran ser las recomendaciones que pudieras darnos también en ese sentido? Sí. Bueno, hablar de inclusión laboral es un tema complejo, tiene muchas aristas. Por un lado, la normativa que tú mencionas, claro que es un elemento importante que debería permitir paulatinamente tener presencia de la persona con discapacidad en los distintos espacios laborales. Sin embargo, todavía en República Dominicana no vemos que eso sea una realidad. No vemos en la cotidianidad, ni en los espacios públicos, ni en los espacios laborales, ni en los escolares, estudiantes con discapacidad con frecuencia. Eso es un elemento que hay que trabajar. Pero también, por otro lado, tenemos que trabajar que las personas con discapacidad puedan tener mejor nivel educativo para tener mejores niveles de empleabilidad, que es otra arista que hay que trabajar. No solo tenemos que ofertar trabajo, sino que tenemos que tener personas calificadas para ese trabajo. Y no es que no tengan la posibilidad de calificar, de capacitarse, es que no les hemos dado la oportunidad de hacerlo. Y por último, las personas con discapacidad también tenemos que pensar en otros elementos como los traslados. ¿Cómo llega la persona con discapacidad al trabajo si los transportes no son accesibles, por ejemplo? O sea, el costo para una persona ir a su lugar de trabajo, si es usuario de silla de ruedas, por ejemplo, es mucho mayor que una persona que no tiene discapacidad. No puede ir ni en una guaguita, ni en un transporte, no se puede. Tiene que ser o un taxi o un transporte propio, y eso encarece. Son muchos elementos, y hay un tema cultural que está de fondo en todos los elementos, que es la no valoración de que la persona con discapacidad puede ser un aporte en mi trabajo, que puede tener unas ideas distintas, que puede tener una profesionalidad distinta, que puede ser responsable, como no lo es la mayoría de la gente. Y sabes, y eso pasa con la población con discapacidad. Cuando te dan un espacio, lo asumo con todo. Y son mucho más responsables. No se puede generalizar, pero la verdad es que muchas personas con discapacidad lo asumen con mucho compromiso cuando le dan esta oportunidad de insertarse en el trabajo. La verdad que sí. Excelente, Karina. Bueno, Karina, tú nos has dado aquí un programazo, un episodio extraordinariamente importante, y sé que la gente que nos está viendo, que nos sintoniza, le va a ser de muchísima utilidad. Definitivamente está claro que tenemos que empujar, promover que haya políticas públicas que vayan orientadas a beneficiar, a reconocerles derechos, como tú dices, es una cuestión de derecho a las personas en condición de discapacidad. Y eso no es solamente una cuestión del Estado, del gobierno, sino de la ciudadanía también, para que empuje hacia ese objetivo. Definitivamente esperamos que este episodio les sea, como siempre, de utilidad. Conversaciones sin Fronteras RD, donde hablamos de cosas importantes de manera relajada. No olviden, si este episodio les gustó, darle me gusta, compartir y suscribirse, y sobre todo darle a la campanita de notificaciones para que les lleguen todos los episodios. Recuerden también el hashtag Juventud Sin Límites y escribir por ahí sus comentarios, sus preguntas y todo lo que ustedes quieran, que siempre le leemos y le respondemos. Así que nos vemos en un próximo episodio.
A ustedes les invitamos a que nos sintonicen este viernes a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube. Participen haciendo sus comentarios, dando sus opiniones y sobre todo denle me gusta, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y compartan para que esto pueda tener